repaso porque ustedes ya tienen el parcial para el miércoles 6 de mayo, ¿verdad? Sí. Bueno. Bueno, la idea es ver qué dudas, consultas tienen relacionadas con la teoría y la práctica del parcial, porque ya la estructura, digámoslo así, o en términos de cómo va a ser el parcial, ya John se los tiene que haber explicado. O hay algo que todavía tienen dudas sobre eso, pero sobre todo aprovechenlo para ver en términos de teoría que tienen dudas y de práctica. La parte práctica, profe, va a ser registraciones contables, mayorización y preparación de los estados de resultados y situación patrimonial, ¿no? Sí, o sea, la práctica se evalúa. Lo primero que ustedes ven en práctica son variaciones patrimoniales, ¿cierto? Ahí, ¿qué es importante dentro de esto? Mirar, tengan claro conceptos que son las registraciones, sí bien, pero hay claro cosas como costo, que sería cuál es el valor con el que se incorporan los bienes al patrimonio, ¿no? Importantísimo el concepto de costo. ¿Recuerdan? Que era el costo que se activa dentro del costo. ¿Recuerdan qué es el costo y qué se activa dentro del costo? Sí, el costo es el valor de contado sumado a todos los gastos para poner en posesión el activo. Ok. Para poner en posición el bien en venta o uso, ¿listo? Porque también si se compra un bien de uso, también hay que tener claro cuál es el costo. Eso lo que tiene que ver. ¿Alguien más habló allí? ¿Alguien me va a decir algo? ¿O es... Profesora. Ok. Bueno, importante eso en lo que son las registraciones. Primero las variaciones patrimoniales. Importante el costo. Importantísimo el devengado, ¿no? Concepto del devengado y la registración de los devengados y tener claro qué se devenga y cuándo se devenga. ¿Recuerdan el concepto de devengado? Sí. ¿Qué es el concepto de devengado? Básicamente dice que las pérdidas deben registrarse en el ejercicio en el que ocurren y deben ir, digamos, no sé si sería la palabra, como, no, amortizándose no, pero registrarse con el paso del tiempo, básicamente. El concepto de devengado es que los hechos se contabilizan en el momento en que ocurren, no solo las pérdidas, también los ingresos, y no es las pérdidas, es los ingresos y los gastos, porque recuerden que el concepto de pérdida o ganancia es distinto a ingresos y gastos. ¿Recuerdan? Bueno, vamos a entrar ahí porque cuidado con eso, porque no son las pérdidas. Entonces, porque se registran los hechos económicos, se registran en el momento en el que ocurren, independientemente de que se cobre o se pague. ¿Listo? Eso es el concepto de devengado. Y los distintos ajustes al cierre, ¿no? ¿Qué tenemos de ajustes? ¿Qué tenemos de ajustes? Por lo general, ¿qué sabemos tener o dentro de lo que hicieron en clase, qué ajustes
tenían que tener claro al cierre de cada ejercicio o de cada mes. Hay unos que se hacen de cada mes y otros al cierre del ejercicio. A cierre del ejercicio, amortizaciones. Exacto. La amortización se hace ¿por qué método les enseñaron? ¿Cómo? ¿Por qué método, profe? Hay distintos métodos de amortización. ¿Qué método aplicaron? Les enseñaron en clase. Vimos depreciación por paso del tiempo. Evelyn, ¿quieres hablar? No, que él enseñó a revisarlo mensualmente. Les enseñaron por el método de línea recta, ¿sí o no? No conocemos el nombre, pero sí el método, la forma de hacerlo. No, él tuvo que haberle enseñado que hay varios métodos y se llama el método de línea recta, donde el importe original lo dividen por el total de la vida útil y ahí sacan el valor, ya sea mensual de la depreciación, ¿sí o no? Sí. Así lo hicimos. Eso es el método de línea recta. Ese es el que se usa comúnmente. Existen otros dos, pero el que se usa es el método de línea recta. Ahorita les muestro un poquito. La amortización la sacaron mensual, ¿verdad? Recuerden que la vida Sí. útil, si bien uno la da en años, pero ustedes la tienen que sacar mensual. ¿Listo? Tienen que acordarse, bueno, por lo general en el parcial les dan la vida útil de cada bien y lo que ustedes tienen que hacer, la dan anual, ¿no? Y ustedes la tienen que sacar mensual. No se olviden de eso, de la cantidad de años que les dan, la multiplican por, por los meses del año y allí les sale. Por ejemplo, si son 10 años, serían 120 meses y así. Cada una, si son 5 años, si son 3 años. Recuerden tener siempre fecha de alta del bien, ¿no? Y que al igual que los intereses, ustedes suman el mes, en la amortización suman el mes de alta. ¿Sí me explico? Si el mes se dio en noviembre, la alta se dio en noviembre, se cuenta noviembre. ¿Recuerdan cuando vimos también los intereses? Sí. Que se cuenta el mes del interés. Por eso porque cuando uno hace normal, por ejemplo, si vamos en enero, si el bien se da de alta en enero a diciembre, ¿cuántos meses normalmente cuenta uno? 11, ¿verdad? Porque comienza a contar desde febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre y le daría 11. Pero en realidad son 12 porque se tiene en cuenta el mes de alta. Importantísimo eso porque si les queda mal, pues les queda mal el, el cálculo que hagan de la amortización y arrastran un error allí. Lo mismo con lo que tiene que ver, importante, en los intereses, ya sea por compra o por venta. Entonces, siempre van a contar el día en que se hace la compra y el día en que se genera la venta. Ay, les iba a decir algo y se me olvidó allí en el a ver. ¿Alguna duda mientras me viene a ver lo que algo con los intereses? Ah, bueno. Recuerden siempre tener en cuenta en el caso dado, bueno, el método en cuestión de la venta, ¿no? Ustedes aplican lo que son primeras en entrar, primeras en salir, por si llegasen a tener dos ventas, perdón, sí, si en el caso dado, si llegasen a tener en el ejercicio dos compras, las ventas, si tienen una venta, son las primeras en entrar, primeras en salir, entonces tomarían de la primera compra, ¿listo? Recuerden calcular bien el costo, porque puede ser que tengan también ventas de la primera compra y no les alcance con la primera compra, tendrían que utilizar la segunda compra. Entonces son
dos momentos diferentes porque el costo puede ser diferente. ¿Sí me expliqué? Sí, Sí, sí. profesora. ¿Cómo? Yo no entendí bien. Ok. Pueden haber dos costos de mercadería vendida diferentes. Exacto, entonces ya voy a ver, déjenme, yo abro un Excelcito aquí. ¿Qué pasa? Va, estoy tratando de buscar un Excel en el sistema y no me deja. Acá está. ¿Y allí, chicos? Sí. Sí, Sí, profe. se está viendo. Ok. Bueno, vamos a poner la primera compra, ¿listo? La primera compra vamos a suponer que se hizo vamos a poner en enero. Puede venir en la constitución de la empresa. Vamos a suponer que vino en la composición de la empresa donde fueron 100 unidades a 20 pesos. ¿Listo? Ahí está. El 20 pesos ya está el cálculo del precio de venta el precio de compra de contado más todos los gastos necesarios. ¿Listo? Para no entrar en detalle en esto. ¿Listo? Entonces, acá están. Ahí ya saben que estos 20 pesos ya incluye, vamos a suponer, flete, ya incluye otras que pueda tener y el precio de contado. ¿Listo? Precio unidad y este es el precio total. Vamos a suponer que hubo una segunda compra en marzo. Estamos suponiendo aquí 2 meses. El ejercicio es corto, pero puede tener varias operaciones, o sea, puede tener 2 compras, 2 ventas, lo pueden hacer un mes o lo puede hacer 2 meses, como para que tengan, pero no tan extenso, sino que lo puedan hacer en 1 hora, para que en otra media hora puedan hacer la teoría. Iba a hacer un simulacro para que se organicen, pero bueno, no, por cuestiones del tiempo. Vamos a suponer que acá compraron. No, vamos a ver que acá fueron 50, ¿listo? Y vamos a suponer que acá fueron 100 y acá el precio aumentó porque en Argentina aumenta todo, ¿listo? Ahí tenemos, ¿cierto? Las dos compras. Vamos a ver en la primera venta. Vamos a suponer que se genera también bueno, vamos a hacer en abril para hacerla que sea en otro mes. Que se venden 60 unidades, ¿cierto? Entonces, en abril hay una venta de 60 unidades. Entonces, sabemos que tenemos 50, ¿cierto? A un costo de incorporación de 20 pesos la unidad, ¿no? Aquí es costo, para que no tengamos. Costo la unidad. Pero sabemos, listo, yo hago la venta, vamos a suponer que se vendieron, son las 60 unidades, a un precio, vamos a hacer, porque como hacen primeras en entrar, primeras en salir, pero el precio de venta es 1. El costo, en este caso, serían 2, ¿sí o no? Entonces, vamos a suponer que lo vendieron en
Como él ve que tiene que sacar, internamente se tiene que hacer un prorrateo entre el costo y el este. Entonces vamos a suponer que lo hizo en 35 la venta más, estamos suponiendo esto, ¿no? Que listo. 2100, es una venta de contado, ¿no? Si ya es financiada va a tener otro precio, otra connotación, pero aquí lo que les quiero explicar es el costo de la mercadería vendida. ¿Listo? Este es el precio de venta, recordemos, no es el costo de la mercadería vendida. ¿Cuál sería el costo de la mercadería vendida? Aquí va a tener como el método es primeras en entrar, primeras en salir, entonces yo que tengo el costo de las primeras 50 unidades, ¿cuál sería el costo? 1000. 1000, listo. 20 cada uno, siempre acostumbrémonos a hacer por unidad, ¿listo, chicos? Son 1000, está bien. Y la segunda sería, 250. exacto. Entonces, el costo total de la mercadería vendida serían 1250. ¿Sí quedó claro allí? Sí, Sí, profe. profesora, quedó claro. Una Esto es pregunta, profe. importante. Perdón, profe. O sea, sería porque ya gastaste las primeras 50 unidades que compraste a 20 y las 10 que estoy vendiendo son las que compré de las que me costaron 25. Claro, ¿Sería eso? claro, porque como es el método, primeras en entrar, primeras en salir, entonces primero saco del inventario las 50, o sea, estas me tienen que ir en el asiento que ustedes hacen, que va costo de mercadería vendida contra mercadería, ¿cierto? El costo tendría que mandar 1.250.000 y de mercadería salen 1.250.000. Internamente yo tengo que sacar primero las 50 porque el método es primeras en entrar, primeras en salir. Eso es como se usa. Sería PEPS, PEPS, no, primeras en entrar, últimas en salir. No, PEPS, No, está PEPS, bien, profe. PEPS. ¿Cómo? Sí, me mareo con nosotros. Entonces, tengo que cumplir. Entonces, son 60. 50 tengo de la primera compra y 10 tengo que sacar de la segunda compra. ¿Listo? Tienen que estar bien, si vienen en el precio, el costo, hacer esos cálculos, porque por lo general no viene el cálculo, perdón, o a veces viene el total de la mercadería, las unidades, tienen que sacar el precio unitario, tienen que mirar bien esos numeritos para que no arrastren errores desde el inicio. Eso es lo que tiene que ver con el costo. Entonces ven que es importante tener claro, uno, cuál es el costo de incorporación de los bienes del patrimonio, en este caso la mercadería, y en el proceso de la venta, saber las unidades de dónde van a salir en el caso dado de que haya más de una compra. Si hay una compra, no hay mucho problema, pero si hay varias compras, sí tienen que mirar bien de dónde salen. ¿Listo? Sí, profe. Gracias. Ok. Ahí estamos con variaciones patrimoniales. Bueno, hay que tener esto. Entonces ya miramos ahí costo, devengado, devengamientos, amortizaciones, método de la línea recta. Recuerden que se calcula por mes. La vida útil se da en año, pero la amortización se calcula mensual. Bueno, eso sería tener claro en lo que tiene variaciones patrimoniales. Concepto de variaciones. Ahorita hacemos un repaso general de la teoría. Vamos por cada clase. Listo. Respecto a, luego seguimos con estados contables.
Estados contables, importantísimo, chicos, los rubros. Yo les digo que en los estados contables sí o sí tienen, en la registración es por cuenta. ¿Qué dijo? Hola. ¿Alguien me Sí. quiere decir? ¿Qué pasó, profe? ¿Alguien me quiere decir algo por ahí? ¿No? Un compañero mandó una consulta, una duda, sobre los temas que entran en la teoría. Todos los temas en teoría. Entonces, estamos con... Uy, chicos, recuérdenme, se me está yendo todo de la cabeza. Los rubros en las Con cuentas. los Listo, listo. Recuerden, en las registraciones, es decir, cuando ustedes registran cada operación, es decir, los asientos contables, como aquí, van las cuentas. Las cuentas son caja, bancos, ¿cierto? Puede ser, bueno, por lo general ustedes ven así en esto, van a ser las otras, serían, pueden tener un plazo fijo, puede tener un fondo común de inversión, van a tener mercadería, van a tener pueden llegar a tener, pueden llegar a tener una máquina, pueden llegar a tener un equipo de computación, etcétera. Estas aquí vamos a dejar. Entonces, esto aquí básicamente se hace, como les dije, estas son las cuentas que ustedes utilizan en las registraciones o las operaciones que se den durante el periodo. Ojo, pueden haber más cuentas. Yo estoy poniendo las generales, ¿no? No vayan a decir, estas fueron las que nos enseñó la profe Claudia en la clase de repaso, ¿no? Y los rubros, vamos a ver, de una vez vamos a estudiar hoy a las 7:57, que entra mucho más fácil. Por ejemplo, caja, entonces sería, el rubro de caja sería... caja y banco. Caja y banco. Esto es lo importante en contabilidad, chicos. Las cuentas son importantes, se registran, pero en términos de exposición es esto. Caja y banco. Banco sería también de caja y banco. Ya tenemos plazo fijo y fondo común de inversión. Inversiones. Ustedes lo ponen dentro de inversiones, pero aquí les voy a aclarar una cosita, ¿listo? Inversiones. Todos estos, si bien ustedes todavía no lo arman, pero se los quiero enseñar para que lo tengan en cuenta por si se lo encuentran en el futuro en sistemas contables y dicen, no, pero nosotros nos dijeron, estas inversiones por lo general, porque no los quiero confundir, porque hay otro tipo de inversiones como son títulos, dólares y bonos. ¿Vieron eso en clase? ¿Algo de este tipo de inversiones? No. Ok, bueno. Entonces, estos plazo fijo y fondo común de inversión, cuando ustedes arman el F, en el F son efectivos o equivalente de efectivo porque son en el corto plazo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta porque como nosotros, ustedes ven el F solo en teoría. Ah, pero también es importante que lo tengan porque les puede salir la pregunta de teoría en el F, ¿no? Porque si vieron teoría, ¿no? Sí. Listo. Esos son efectivo y equivalente de efectivo. Si bien el rubro es inversiones, pero en la connotación del flujo de efectivo se considera como efectivo o equivalente de efectivo. ¿Listo? Mercadería, ¿qué sería? Bienes de cambio. Bienes de cambio. Rodado, ¿qué sería?
Bienes de uso, máquinas y equipos de computación también. Exacto. Bienes de uso, bienes de uso y bienes de uso. Entonces, esos serían ahí los rubros. Ya, dame un chiquito, ya. En términos generales de estas cuentas. Entonces, registraciones, cuentas. Armado de estados contables, rubros. Este es el estado de situación patrimonial. Ya vamos ahora con las cuentas de patrimonio neto, porque estas serían, perdón, estas son las del, y el grupo de estas cuentas serían el tipo, como ustedes quieran llamarlas, ¿listo? Clase, tipo. Entonces, ¿qué son todas estas? Activos. Activos. ¿Ven de facilito que es? De linda que es la contabilidad. ¿Quién me habló allí? Sí, profe, si bienes de uso inmuebles útiles son la misma. Sí, aquí aclaremos una cosa, porque suele haber equivocación con eso. Nosotros podemos tener y útiles como cuenta de bienes de uso, ¿no? Pero muebles y útiles, por ejemplo, son mesas, sillas. Eso sería, voy a ponerla aquí, se llama muebles y útiles. Aquí como bien de uso. Listo. Y también tenemos, ojo con esto, útiles y papelería en la cuenta de gastos, ¿no? Para que no nos vamos a confundir. Esta es una cuenta de gastos, es decir, perdón. Esta sería, el rubro sería administración, gastos de administración. Esta es la cuenta, gastos de administración, y esta es una cuenta de resultado negativo. ¿Sí me expliqué? Por si de pronto les llega a salir, por ejemplo, que compraron papelería y van y lo meten en útiles. No. Todo lo que sea papelería, lapiceras, por ejemplo, cartuchos para impresora, no la impresora. En el momento en que se compra una impresora que ya viene con todo, con el cartucho, es un activo, es un bien de uso, ¿listo? Pero después se compra el cartucho para reponer porque se acabó el que venía con la impresora cuando la compramos, ese ya sería útil y papelería, que sería un gasto de administración. ¿Sí me expliqué bien? Sí. Importante tener ahí en cuenta esto. Gracias por la pregunta. Bueno, ahora vamos con las cuentas, con el siguiente rubro que sería, vamos a poner acá, pasivo, ¿no? Para no. Dentro del pasivo, obviamente, la primera cuenta que tenemos sería de proveedores, ¿verdad? ¿Qué es una cuenta de qué rubro? Deudas comerciales. Es. Listo. ¿Qué otra cuenta nos podemos acá encontrar con, por ejemplo, el más fácil, vamos a poner, porque ustedes como no ven con IVA todavía, pero pueden tener, por ejemplo, impuesto a las ganancias, ¿cierto? ¿Qué rubro sería? Deudas fiscales. Deudas fiscales. Les aclaro acá. Acá también pueden encontrar dentro del activo, por ejemplo, que tienen un saldo a favor del impuesto a las ganancias o cualquier otro saldo a favor de cualquier otro impuesto. ¿Qué rubro sería? Otros créditos. No. Hoy, con la NUA, se llaman créditos
impositivos. ¿Listo? Otros créditos, en el rubro otros créditos, ¿qué iría? Según lo que han visto en clase. Alquileres pagados por adelantado, seguro. Exacto. Pueden ser todos los pagos por adelantado y también puede ser, esto sería como las otras cuentas por cobrar que se pueden llegar a tener. Ojo, acá tampoco metimos. ¿Vieron cómo me hicieron olvidar ustedes, chicos? Deudores por venta, ¿no? Listo, nos olvidamos de estas cuentas. Aquí se llama, el rubro se llama deudores por cobrar en moneda. Y la cuenta es cuentas por cobrar o deudores por venta, como lo quieran llamar. ¿Listo? La cuenta no tiene mucha, si tiene relación, no me vayan a poner mercadería, porque usted dijo que no importaba cómo la quedamos llamar, yo la llamé mercadería, ¿no? Listo. El rubro se llama deudores por cobrar en moneda con la NUA. Y esto se llama con la NUA inversiones financieras. Así está. Porque ustedes cuando entren en sistemas contables ya van a ver directo los rubros como la NUA. Entonces, para que no vamos eh, a entrar en eso. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? En otros créditos, los que dijimos, y aquí podemos pagar, por ejemplo, todo lo que son los pagos por adelantado, que se puede ser pago de seguro, pago de alquiler, depósito de garantías, ¿cierto? Todos esos créditos que aún tenemos y que no están dentro de créditos impositivos ni de deudores por cobrar en moneda. Pero ¿Queda claro allí? Ujú. interesados por devengar, ¿en qué rubro iría? Intereses positivos. Aquí hay que tener claro una cosa, chicos. Si bien se los explicaron en clase y muy seguramente tuvieron ejercicios donde iba en negativo, pero en realidad se netean. Los intereses positivos, ¿cuándo los tenemos? Cuando, por ejemplo, nos compran mercadería y la pagan a crédito. O sea, cuando generamos una venta, ¿no? Sí. Exacto. Y los Sí. intereses negativos, o sea, entonces los intereses positivos que no están devengados, ¿no? ¿Qué pasa? Los intereses positivos es cuando hacemos una venta financiada. Y los intereses negativos cuando hacemos una compra, ¿no? Financiada. Entonces, en el estado de resultado, porque como esta es una cuenta que es una regularizadora, por lo tanto va con signo contrario, ¿cierto? En el estado de situación patrimonial o balance general no se pone cuentas en negativo. Ustedes también tienen amortización acumulada, ¿cierto?
Esto sí se los explicaron también, ¿no? Sí. Sí, sí. Listo. Estas cuentas o estos cuentos, digamos que entre comillas, no van dentro de, sí van en los registros contables, es decir, van acá en las cuentas, ¿no? Pero no van en los rubros, es decir, que se netean. Entonces, si yo tengo intereses positivos por una venta, ¿con qué netearía ese valor? Que aún no han sido devengados, ¿no? ¿Con deudores por ventas? Exacto. Entonces se me va a netear en deudores por cobrar en moneda. ¿Listo? Porque no pueden ir, no se exponen en negativo. Y si tengo intereses negativos por una compra financiada, ¿con cuál se me netearía? Deudas comerciales. Con deudas comerciales. Exacto. Acá lo pueden tener ustedes aquí. En deudores, aquí en deudores por venta, dan deudores por venta y aquí van a tener los intereses positivos, ¿cierto? Y acá en proveedores van a tener los intereses negativos, CNT. ¿Sí quedó claro allí? No los, Profe, en los registros contables sí, lo hacen, lo tienen que clasificar la cuenta. Listo, ustedes la clasifican así, cuentas y esto. Pero en el rubro, acá, si ya ustedes dicen, no, este se me tiene que netear porque en el estado de situación patrimonial no se puede poner cuentas con signo negativo. ¿Alguien me va a hacer una pregunta? es que esa parte el profe nos enseñó que pongamos la resta ahí, que hagamos la resta. Que hagan la resta allí. Bueno, si él Sí. les dijo que la hagan, no hay problema. Pero bueno, en la vida real no se puede poner los valores en negativo. No se puede, en el estado de situación patrimonial no se pone con signo negativo. Y lo mismo la amortización, porque también es una regularizadora, ustedes ven que va con signo contrario, ¿no? ¿Qué iría acá? Se netea con el bien de uso. Si él les dijo que la hagan separada, bueno, está bien. Pero cuando ustedes hacen el rubro bien de uso, les queda dentro de bien de uso, ¿sí o no? ¿Sí me explico? No me quedó claro, profesora. ¿No te quedó claro? ¿Qué no te quedó claro? ¿Cómo habría que ubicar la amortización o el regularizador en general? Tú tienes el valor del bien de uso y tienes la amortización va con signo contrario, porque cuando generas el asiento, ay, Dios mío. Cuando generas el asiento de la amortización es amortización al gasto, ¿cierto? Y amortización acumulada es una cuenta de bienes de uso del activo, ¿cierto? ¿Estoy bien? Sí, Sí. profe. Vamos a suponer, el gasto es una cuenta de naturaleza débito, vamos a poner 100 valores simples y la amortización 100. ¿Listo? Si yo el bien de uso, el rodado, vamos a suponer que es el rodado, lo tengo evaluado en 1000, es el débito, menos los 100 de la amortización, ¿cuánto me quedaría? 900. Exacto. ¿Sí me expliqué? Voy de nuevo. Vamos a suponer acá que dimos de alta un bien de uso en cualquier fecha. Puede ser en el mismo ejercicio o puede ser que ya venía en el ejercicio, en el caso dado de que sea una empresa que tenga saldos iniciales. Entonces yo di de alta el rodado, perdón, acá es el rodado. Vamos a suponer que lo pagué en efectivo, listo, para no complicarnos.
Puede ser por caja o banco. Eso no es. Por cuanto les había dicho, por 1000, ¿no? Entonces, yo tengo evaluado el rodado así, en 100 pesos, en 1000 pesos en la contabilidad. Pero como lo voy amortizando, tengo esta cuenta que es la regularizadora, que va con signo contrario. Si yo me tiro un sumas y saldo, me va a salir en negativo, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer aquí, la cuenta es amortización acumulada, rodado, que pertenece al rubro, control C, control V. Entonces, cuando ustedes hacen esto, ¿qué se hace? Esto iría menos 100, ¿cierto? Si está dentro del bien Sí. de uso, ¿cuánto sería? 900, ¿sí o no? Sí, entonces quiere decir que dejaríamos el neto, la diferencia en los rubros. En la vida real se hace así, pero si me dicen, yo no puedo contradecir a la compañera, si me dicen que seguramente John les hizo esto, cuentas, rubros y clase, ¿sí o no? Sí, profe. Y yo lo tengo así, pero cuando a los estados contables pasan es el rubro completo. ¿Se acuerdan que la primera clase que yo fui presencial con ustedes, les enseñé que hicieran la tablita así para que fuera mucho más fácil en la mayorización de las cuentas? Todas pueden tener amortización, ¿no? Aquí amortización, el sumas y saldo les sale así, detallado. Y todas tienen. Control C, control V, control V, control V. Pero todas pertenecen al rubro bienes de uso, que son cuentas del activo. Aquí quiero quitar esto para que no. Y les puede aparecer. Voy a darle el valor 90, amortización 20, equipo de cómputo 50, amortización 10, muebles y la amortización siempre va a ir dentro de acá, como es una regularizadora, va a ir de naturaleza crédito. ¿Listo? Entonces, yo en el papel de trabajo que ustedes arman me dice, listo, ¿en cuánto está rodado? Y rodado está 900 netos, ¿cierto? Maquinaria, ¿cuánto está? 70 netos. Pero el total de rubro de bienes de uso, ¿cuánto es? 1035 neto. ¿Listo? Igual, muy seguramente John les habrá escrito, les habrá explicado que, por ejemplo, pongan el rubro, vamos a poner bienes de uso, ¿no? Bienes de uso y que acá le detallen cada cuenta, ¿cierto? Sí. Así, ¿cierto? A él le gusta armar los, así, como que, bueno, ¿cómo se compone bienes de uso? Y ahí les da, ¿cierto? Porque a él le gusta que le detallen así. Y ahí está. Pero bueno, esto en cuestiones, bueno, de la academia está bien, porque la idea es saber si tienen claro qué cuentas corresponden al rubro bienes de uso y si lo ubicaron bien, ¿no? Eso está bien. O si lo hacen como les quede más práctico a ustedes. En la vida real, las cosas negativas no van. Esto va en algo que se llama anexo, que ya ustedes lo van a ver muy seguramente en sistemas contables. Pero bueno, si ya van con la connotación y el concepto de cada rubro y qué compone cada rubro, se les va a hacer muchísimo
más fácil. Y lo mismo, bueno, con las otras cuentas que tienen regularizadoras, como son los intereses positivos a devengar o los intereses negativos a devengar por compra y los positivos por venta. Acá en otros créditos donde ustedes van a tener distintas cuentas. ¿Qué otras cuentas nos hacen falta aquí? Tenemos lo que son los cheques diferidos, ¿cierto? Importante también eso. ¿Cuáles son los cheques diferidos? Cuando tenemos una venta, vamos con una venta. No, primero una compra, porque primero se compra mercadería. Tenemos una compra. Damos un cheque diferido que se cobra para pagarlo en 30 días. ¿Qué cuenta sería y a qué rubro pertenece? ¿Sería créditos por ventas también? Cuando se la compra. Ah, una compra. Ah, perdón. Cuando hice una compra y lo pagué con un cheque diferido que se acredita que se debita, perdón, en 30 días. ¿Sería valores diferidos a pagar? Es una cuenta que se llama cheques diferidos y es una cuenta del pasivo, porque aún se debe. Lo que cambió es que de proveedor, ya proveedor está saldado. Lo que me queda es que se expone acá. Perdón, me olvidé, que me equivoqué, chicos. Acá, control C, control V. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro? Ya, aún no se Profe, ha debitado, así que queda, como dijo el compañero, valores diferidos, pero yo les recomiendo que pongan cheques diferidos. ¿Listo? También hay empresas que lo utilizan como cheques pendientes por debitar. No, pónganlo cheques diferidos, que ese es un concepto que entiende todo el mundo. ¿Escucho? ¿Alguien me dijo algo? Bueno, quedó claro ahí ese. Y ahora, cuando tenemos una venta y el medio de cobro es a través de un cheque diferido, también en 30 o 60 días, ¿dónde iría? ¿Cómo se llama la cuenta y qué rubro sería? Sería valores a depositar en créditos Mm, por ventas. a depositar, bien, y sería, ¿listo? Porque como está relacionado con deudores por venta, entonces van en el mismo rubro. Eso también es importante. Estas son cuentas básicas, pero es importante, en la vida real se van a encontrar con cuentas más complejas. Dicen, ¿y en qué rubro están? Entonces ustedes buscan es con qué se relaciona. ¿Listo? En este caso es un valor a depositar por la venta de mercadería, entonces en deudores por cobrar. Que si bien uno ya sabe que es cobrado el deudor, pero en realidad está a través de que se acredite este cheque que nos dieron para cobrar, porque puede ser que no se acredite y se tenga que volver otra vez la deuda al cliente. profe, si llegase a poner créditos por cobrar, ¿estaría mal en el parcial? La cuenta sería créditos por cobrar. Eh, en el rubro. No, créditos por cobrar no, es deudores por cobrar en moneda. O pueden ponerlo deudores por venta, que está bien, no hay ningún problema, pero es el rubro.
créditos por cobrar es muy amplio porque hay créditos impositivos, hay otros créditos, ¿sí me explico? Es muy general y es como que metes todo en una bolsa. Entonces, no, hay que ir diferenciándolos por rubros porque ustedes cuando entren a sistemas contables tienen que ir con esta base. Y porque ya ustedes van a comenzar a ver todo, los que estudiamos contabilidad o la carrera, por cómo está la NUA. Porque la NUA ya tiene, como le digo, otros nombres y ustedes ya van a comenzar a verlo, deudores por cobrar en moneda. Ustedes pueden poner deudores por cobrar, listo, se olvidaron ponerle en moneda, pero se llama deudores por cobrar, listo, no créditos por cobrar, no, porque es un solo rubro, acá tenemos, listo, deudores por cobrar y ahí está bien. Si no se acuerdan en moneda o esto, pero bueno. La idea es que ya vayan con ese concepto, pero bueno, hasta deudores por cobrar está bien, pero créditos por cobrar no. Profe, Ujú. era lo que teníamos que organizar también según su liquidez. Claro, esto tiene que ver con los activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente y pasivo no corriente, ¿cierto? Entonces, Sí. ahí en todo eso es, nosotros organizamos es que el activo corriente es en forma ascendente, sin mayor, el que primero se liquida va de primero, por eso ponemos caja y banco, ¿cierto? Que es el efectivo equivalente, o sea, el que tiene, el que se convierte en efectivo de la forma más rápida. Obviamente caja lo tenemos disponible, banco lo tenemos disponible, inversiones financieras hay que mirar el tiempo de, por ejemplo, un plazo fijo. El fondo común de inversión en realidad sería mucho más líquido. Entonces ahí sería en función de su liquidez. Y los pasivos se ordenan en función de Los que hay que pagar primero. exacto, las obligaciones ciertas, es decir, lo que yo sí o sí tengo que pagar. Y luego las contingentes, ¿cierto? Lo que sí o sí, bueno, todavía, entonces en función de eso se va mirando que se va a ir, ustedes lo van viendo, en la vida real se hace un cuadrito que se compone y se dice, bueno, este se paga en un mes, este se paga en 2 meses, este se paga en realidad es de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, de 6 a 9 meses, un año, mayor de un año. Pero bueno, eso es en función de las obligaciones ciertas. Primero van las ciertas y luego las contingentes. No es que las otras no sean ciertas, sino que todavía hay incertidumbre de cuándo se va a pagar. Algo más relacionado acá con los pasivos, bueno, tenemos deudas comerciales, deudas fiscales. ¿Qué otro rubro tenemos en el pasivo? Deudas sociales. Deudas sociales, bien. Deudas sociales, que acá que tenemos, lo que son las remuneraciones, ¿cierto? Al personal, remuneraciones a pagar, porque también tenemos la cuenta de remuneraciones en gasto, ¿no? Que sus a pagar o cargas sociales a pagar. Y bueno, y todo lo que está relacionado con la parte de los empleados, ¿listo? Dentro de cargas sociales están, por ejemplo, el aporte a la jubilación, el aporte a la obra social, la RT y el seguro de vida. Listo, que esto se hace a través del formulario 931. Eso no lo van a ver ahora para el parcial, pero se los cuento para que lo vayan teniendo en el futuro.
¿Qué otro rubro tenemos? ¿Puede ser que también otras deudas, profesora? Sí, hay otras deudas. Son todas las que no se pueden ubicar dentro de los mismos. Hago una aclaración. Lo pueden utilizar como deudas comerciales, pero en realidad esto en la vida hoy con la NUA se llama cuentas por pagar en moneda nacional. Acá es cuentas por cobrar en moneda nacional. Esto no lo tienen que poner, ¿no? Con que pongan deudores por cobrar está bien, sino que yo les voy enseñando cómo está en la NUA, porque bueno, se lo van a encontrar. Y acá son cuentas por pagar en moneda, pero no los quiero confundir un poquito porque seguramente estarán tomando, le tomarán la fotografía o harán el recorte. Pero Profe, les voy aclarando cómo son ya los nombres de los rubros bajo la NUA que cambiaron. Los únicos que cambiaron fueron estos, inversiones financieras, deudores por venta y créditos impositivos, y esto que sería deudas por cobrar, mejor dicho, cuentas por pagar en moneda nacional. Pero para la clase ya van a tener deudas comerciales también. El próximo cuatrimestre ya bajo NUA sí o sí estrictamente, y ustedes en sistemas contables, lo que siguen la carrera de contador, ya van a ver los conceptos bajo NUA. ¿Sí? sí, justamente yo lo había visto como cuentas por cobrar a clientes por moneda, por especie, créditos Ujú, impositivos. ¿Estaría mal ujú. si lo pongo así? No, no está mal. Bueno, Sino que bueno, todavía como todo apenas está entrando esto, no se los, digamos que todavía es un poquito, pero sí en sistemas contables lo van a ver y ya en el próximo cuatrimestre en teoría contable ya no, a ver, no es mucha la diferencia tampoco, o sea, esto antes era inversiones nomás, esto era deudores por venta, así general, entonces como que ya se unificó para que sea, en el rubro sea un solo nombre y no le pongan el nombre que quieren, esto es como unificación del concepto. Las cuentas sí es de acuerdo a la necesidad del cliente, ¿no? Porque eso no, de la empresa, porque no todos tienen las mismas cuentas, entonces de acuerdo como le quede mejor, pero se unifica así bien en cada rubro. Otras deudas lo mismo. Bueno, ya las otras, hay un par de cuentas más complejas que no quiero entrar a embolatar. Eso serían las cuentas del pasivo, bueno, que se ordenan en función decreciente. Acá sería primero las deudas ciertas y luego las contingentes. ¿Listo? Ahora sí vamos con las cuentas del patrimonio neto. Los rubros del patrimonio neto, que bueno, ya sabemos cuáles son. Capital Cap- social. capital, Profesora, luego tenemos lo que son, ya voy. Ah, perdón, acá tenemos, si bien ahorita no lo ven, pero para que lo vamos viendo, acá en Argentina sí o sí vamos a tener lo que es el ajuste de capital, ¿listo? Aquí pueden llegar a tener, se los explico de una vez, aportes irrevocables, no sé si vieron ejercicios con esto. Acá tenemos las reservas, que pueden ser la reserva legal y las reservas especiales, o facultativa, como le llaman, pero le vamos a llamar especiales porque eso depende de la empresa para qué la va a utilizar. Em, Seríamos resultado de ejercicios, resultados no asignados o de ejercicios anteriores, como la quieran llamar, y resultado del ejercicio. Estas no tienen otros nombres, son las mismas acá.
Listo. Sino que, bueno, en la vida real esto va en una sola línea, en el estado de situación patrimonial. Entonces, todas estas cuentas sumarían y se ponen en el estado de situación patrimonial, patrimonio neto según estado respectivo, y el anexo se hace en otro, como otro papel de trabajo. Pero para cuestiones acá, como primera parte, lo van a hacer ahí dentro del estado de situación patrimonial. ¿Quién me quería hacer una consulta? Yo, profesora, un compañero mandó una consulta con respecto a cuando dice que un cheque se cobra el mismo día, ¿en qué cuenta iría? Creo que con cuenta se refería más a rubro. Claro, cuando se cobra el cheque el mismo día es por caja y banco, porque a ti te dan el cheque y va y se acredita. Puede decir que se cobra el mismo día y hay que saber si lo cobraron por ventanilla es en efectivo. O si lo depositaron en el banco es en el banco, si es el mismo día. El cheque diferido se llama diferido en el tiempo. Si yo hoy me lo dieron, fui al banco y lo deposité, si al cierre del ejercicio el cheque no se ha cobrado, va en valores a depositar si es una venta o cheques diferidos si es una compra. Pero si me lo pagaron y yo fui, lo deposité en el banco, queda en el banco. O si lo cobré por ventanilla, en efectivo. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. ¿Algo más en lo que tiene que ver aquí con el estado de situación patrimonial? Bueno, vamos con el estado de resultado. El estado de resultado, ¿qué tenemos? El rubro de los ingresos que se genera por ventas o servicios, ¿cierto? Luego tenemos el rubro de costo, que puede ser costo de ventas o de servicios. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les hago esta connotación? Porque con la NUA es costo por la mercadería vendida o costo por el servicio prestado. ¿Listo? Esto aquí ya les va a dar la utilidad bruta. Luego tenemos todo lo que son los gastos. Entonces, ¿qué tenemos? Rubro, gastos administrativos. Tenemos gastos comerciales en algunas empresas. ¿Qué otra cuenta tenemos? ¿Qué otro rubro tenemos? Amortización. La amortización, ¿qué gasto es? La amortización es una cuenta, no un rubro. Es un gasto administrativo, ¿no? Es un gasto administrativo, sí. Tienen gastos administrativos, gastos comerciales, Y financieros. gastos financieros. Me está haciendo falta uno, chicos. ¿Sociales? No. Ah, impuesto a las ganancias. Pero ese ahorita ahorita lo vemos.
¿Listo? Porque ese va separado, ese gasto. Ah, no, está bien, porque acá tengo el costo, los costos operativos. Listo. Esos serían como los rubros generales en el estado de resultado. Bueno. Bueno, entonces, dentro de estos, ¿qué tenemos? Bueno, en el costo de venta, bueno, nosotros ya sabemos acá que son de venta de servicios, en los gastos administrativos. Aquí podemos tener lo que son, bueno, amortizaciones, gastos de oficina, papelería, útiles, etcétera. En la parte comercial, todo lo que sea relacionado con la parte que se da de la comercialización. Em, relacionada con la parte de la venta directamente, por eso se los detallo allí, dentro de los mismos. Y en los gastos financieros van todo lo que son intereses financieros, ya sea positivos o negativos, por lo general se hacen en un solo rubro, se netean, por así decirlo, si bien uno lo puede hacer en distintas cuentas, pero a la hora que arma el estado de resultado lo netea. Si da positivo, iría como, ¿saben cuál falta? Otros ingresos y gastos. ¿Listo? Acá. Si llegase a dar positivo, acá irían esos que no sabemos dónde meter porque no se pueden clasificar. Pero por lo general este rubro tiene que ir con un valor muy pequeñito y no tiene que ser significativo. ¿Listo? Como por ejemplo gastos varios y como que pagaste por allá una multa, metela allí del auto personal, ¿sí me explico? Esas cositas. Eh, entonces, frente a esto, ahí sería pequeñito, pero se los dejo porque les va a aparecer. En la vida real lo van a ver. Acá para el ejercicio muy seguramente no. Así, de pronto un castigo, como por ejemplo que le pagaron, em, se ganó una rifa o le dieron un premio consolación, iría en graso. Y fue y tuvo que dañar algo y se le dañó y se le rompió algo y entonces tuvo que pagarlo, otro gasto, pero cosas chiquititas, no más. Pero la cuenta sí existe. Entonces, en gastos comerciales, todo lo que tiene que ser con la parte de venta, y en gastos financieros, entonces son los intereses positivos o negativos. Aquí se netea. Si es mayor la cuenta de intereses positivos, por ejemplo, iría en arriba, en este rubro también puede ir ingresos financieros. ¿Listo? Si es muy significativo o si no, se lo deja en otros ingresos. Pero aquí vamos a ver. ¿Qué otra cuenta iría? El RECPAN. Aquí en Argentina sí o sí va la del RECPAN ahí, que esto va dentro del estado de situación patrimonial, que se conoce como gastos financieros y resultado por tenencia, incluido el RECPAN. Entonces, dentro de esta cuenta va intereses, diferencias de cambio cuando hay moneda extranjera, RECPAN y RECPAN. ¿Listo? ¿Sí queda claro allí? Porque como ya en la segunda parte ven modelos, entonces ahí ya vamos a entrar a lo que sería resultado por tenencia y RECPA. Aquí les daría lo que se conoce como la utilidad antes de impuestos. Y allí, una vez ya tienen la utilidad antes de impuestos, acá
la utilidad bruta o neta, por así decirlo, pero se llama utilidad bruta en realidad. ¿Listo? Y acá, cuando ya va antes de impuesto, aquí sí iría el impuesto a las ganancias. Y acá ya les daría el resultado, que puede ser pérdida. Acá puede ser ganancia o pérdida del ejercicio. ¿Listo? Que es la que ustedes ya llevan acá arriba a resultado del ejercicio. ¿Sí quedó claro allí? Sí, profe, cuando terminamos el ejercicio, digamos, solamente lo que tenemos presente los ponemos en esta parte, ¿no? No tenemos que nombrar todos. ¿Qué son los presentes? Así como está, digamos, como está compuesto, solamente lo que tenemos en el asiento lo usamos a los rubros. No Ah, tenemos que... sí, claro. No. A ver, lo que no hay, no. Y en la vida real tampoco se expone, o sea, eh, rubros en cero no se ponen. ¿Sí me explico? No. Rubros en cero, si no los hay, no se ponen. Se pone es lo que tiene valor, lo que queda con saldo. Ok. Listo. ¿Algo más? ¿Algo más relacionado con la práctica? ¿Algún concepto de la práctica? Tengo una duda sobre el parcial, profe. ¿Cómo va a ser? ¿Múltiple choice? ¿Van a ser preguntas o van a ser Yo creo que eso justificaciones y ya se nosotros los tenemos dijo que decir? John. Son preguntas de múltiple choice y preguntas abiertas. Las Perfecto, preguntas muchas gracias. abiertas tienen mayor valor, ¿no? Por si acaso. Y las preguntas de múltiple choice son las más complejas. ¿Algo más? Una pregunta, profe, ¿se va a tomar algo de historia de la contabilidad o...? Sí, todos los temas. Historia de la contabilidad. ¿Qué ven en historia de la contabilidad? Ven los periodos empíricos, ¿cierto? Con las características en cada periodo. Ven las escuelas contables, ¿cierto? Con los distintos enfoques y las doctrinas contables, ¿cierto? Si ya leyeron un poquito, saben de qué estoy hablando. Sí. ¿Sí? Entonces, sí, va, historia de la contabilidad. Periodos, características, salir una pregunta de las escuelas contables o las doctrinas contables. Después de teoría, además de toda la teoría que acompaña la práctica, ¿no? Sería sociedades y qué más. Claro, tienen todo. Entes de sociedades, les puede salir. A ti de pronto no te sale la pregunta de sociedades. Son 4 tipos de parciales. Entonces, puede ser que a ti no te salga la pregunta de sociedades, pero sí te salga la pregunta de, por ejemplo, de evolución, historia de la contabilidad. También vieron segmentos contables, ¿cierto? Ya entraron a los conceptos de bienes económicos, recursos y fuentes de financiación, donde entran al concepto de activo, pasivo, patrimonio neto. Profe, el segmento no lo vimos. Los segmentos contables es la contabilidad en términos de la contabilidad financiera, la contabilidad administrativa, bueno, si no lo vieron, seguramente no se los pregunta John, pero son en los contextos donde la contabilidad se ubica. Luego, bueno, los conceptos de costo, de vengado. Luego vieron sistema de información contable, ¿cierto?
luego ya entraron a variaciones patrimoniales, luego entraron a hacer los distintos ejercicios, usuarios y características de la información contable, según la RT16, también lo vieron, ¿verdad? Sí, profesor. Sí. ¿Viste? Luego ya entraron a hacer ejercicios de los estados contables, ¿no? Estado de situación patrimonial, estado de resultado. Importante, chicos, porque John es de las personas que ponen casos. Él les da un caso y ustedes tienen que explicar contablemente qué se debe hacer. No hacer el asiento contable, sino explicar qué se debe hacer. John es mucho de casos, muchísimo de casos, porque él evalúa la apropiación que tienen de saber lo que están haciendo y que no están repitiendo un asiento. ¿Sí me explico? ¿Cómo, Sí, profe? profesora. No entendí cómo hay que explicar. John les puede poner un caso contable de cualquier cosa, de cualquiera de los conceptos, sobre todo en lo que tiene que ver con costo de vengado, incorporación de bien al patrimonio, devengamiento de intereses, amortización. Les pone el caso, ustedes lo tienen que explicar. La explicación no es el hacer el asiento contable, que lo hacen y lo no, es explicar con sus propias palabras, porque lo que evalúa él, que tienen la apropiación del concepto. Bueno, vieron de estado de evolución del patrimonio neto, si bien no les preguntan práctica, pero sí pregunta teoría. De estado de flujo de efectivo, pregunta teoría. Hicieron, ¿verdad? Lo vieron el concepto y vieron vieron ejercicios, ¿no? O sea, como para entender el concepto. Sí. Y luego ya entraron a los armados y ya. Me imagino que con Hugo hicieron un... ¿Qué vieron ayer con Hugo? No tuvimos clases ayer. Hugo está con fiebre. Ah, no sabía, chicos. Y Nos bueno, nos dijeron que le dijo iba a dar... que íbamos a organizar una clase virtual. Ok, listo. ¿Para cuándo dijo que la iban a organizar? Dijo para cuando se sienta mejor. Ah, ok. Bueno, listo. No sabía. Pensé que la iba a dar virtual. Ok. Bueno, vamos a ver aquí. Buenísimo que me dijeron. Necesitan la complementación de algo más frente a, a estas clases o ahí ya es suficiente o necesitan algo más de repaso o algo para yo decirle a John si el martes que da Hugo les da una clase de repaso en algo más, estudian, preguntan algo. ¿Cómo saben ustedes que tienen dudas o se les genera cuando ya previamente han leído o han practicado los ejercicios? Antes no se les genera ninguna duda. Pero si quieren, estudien, practiquen, aprovechen el viernes y le pueden escribir un mensajito a John. Podríamos el martes reforzar en esto y en esto con Hugo y John le dice a Hugo que lo refuerce. Dale, profe. Dale, profe, Listo, pero perfecto. Profe, ¿yo te aprovechen puedo para el... preguntar algo? Sí, Viste que en el parcial quizá nos aparece con saldo inicial, es decir, del año anterior, ponele. ¿vieron los saldos iniciales en la clase? Sí, con John. Sí. Ah, listo. Entonces sí, les puede llegar a salirse. El balance de apertura ya nos lo darían como dato, ¿no? Sí, claro, se parte con saldos iniciales. Les puede decir, la empresa presentó la siguiente estructura inicial al 31 de diciembre del X1, vamos a suponer. Las siguientes operaciones corresponden al ejercicio X2 y al final les dice, bueno, armar los estados financieros al cierre del X2. Entonces hay que tener en cuenta los saldos iniciales. Ahí es importantísimo, vayan despacito, porque
uno, para la mayorización tienen que tener en cuenta los saldos iniciales y en el medio si hay alguna transacción, como por ejemplo compra, pago, venta, y tener claro si viene con saldo inicial, porque eso les impacta en los saldos finales. Profe, mi pregunta era de eso que estabas mencionando en la mayorización. Es indiferente si los ponemos a los saldos que teníamos iniciales al principio o si los agregamos después, mientras estén Claro, pero cuando tú haces la mayorización, vamos a suponer el rubro más fácil, caja, ¿cierto? caja. Cuando tú haces la mayorización, vamos a suponer que es el mayor de caja. Tú partías con, vamos a poner, un saldo inicial de 3,000 pesos. Listo, que es el número que se me viene a la cabeza. En el medio tuviste una compra de cualquier cosa, listo, ya sea de mercadería, ya sea de un bien de uso, ya sea de esto, por, vamos a ponerle 700. ¿Listo? Luego tuviste un ingreso, vamos a suponer que fue una cobranza, lo que sea. Una cobranza o otro, te pagaron algo diferente, lo que sea. Fue en efectivo, ¿listo? Por 1,000. Y así sucesivamente. Vamos a ponerle aquí. Listo. Este es el saldo inicial. Sí, Tú sumas. En la mayorización, tú lo que haces es sumar todas las entradas y todas las salidas, o todos los débitos y todos los créditos. ¿Cierto? Eso es lo sí. que haces en la mayorización. Entonces, tú sumas todos los débitos y todos los créditos. Listo. ¿Estoy bien? Entonces, recordemos que caja nunca puede quedar con saldo negativo. Si les quedó con saldo negativo, o hay algo mal, o asegúrense bien que de pronto está ahí, que el profe lo dejó y a veces suele pasar, porque me pasó no con John, pero sí en otro curso, en que la profe no se dio cuenta y dijo, pues nada, hagan la venta de contado, bueno, déjenlo negativo, pasémoslo al banco, porque el banco sí puede quedar negativo, porque el banco le puede prestar a uno dinero para cubrir ese saldo que quedó pendiente por pagar, pero caja no puede quedar en negativo. ¿Listo? Pero a veces por cuestiones de eso, bueno, en ese caso. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál sería el saldo aquí de caja? Saldo deudor de 3.500. 3,500. Este sería el saldo que tú tendrías que poner en el caso de que tengas acá, por ejemplo, caja, ese sería el saldo, ¿cierto? El estado patrimonial. 3,500, claro. Tú lo tienes en cuenta es en la mayorización. Dale, Caja gracias, puede profe. tener saldo inicial, banco puede tener saldo inicial, deudores puede tener saldo inicial, podemos tener inversiones también. Todas las cuentas tienen saldos iniciales. Todas. ¿Listo? Así que cuando hagan la mayorización, que es el cuadrito, tengan en cuenta el saldo inicial importantísimo para el saldo, porque si no les va a dar mal. Y arrastran todos los males, y si arrastran mal, bueno, van arrastrando el error y van a decir, profe, pero si solamente no tuve en cuenta el saldo inicial y mira, te afecta en la mayorización, te afecta en el estado de situación patrimonial, te afecta en el patrimonio neto, te afecta en el estado de resultado. Entonces, un error que te impactó, que se te convierte en 4 errores. Suele pasar eso que dicen, pero si solamente era eso, así, pero arrastras el error. Por lo tanto, te impacta en el resultado. Sí, profe, lo que yo te preguntaba era porque, por ejemplo, cuando estuve practicando me había olvidado de los saldos iniciales
y los agregué después de haber, ponele, viste que vos pusiste saldo inicial 3.000, bueno, yo lo puse debajo de cobranza, ponele, No, pero está bien, ya con como que tú me dé hagas la bien mayor, el saldo claro, deudor. eso, como tú acá arriba pasas esos saldos, acá pasas saldos, ¿listo? Acá como lo hagas, listo, que no te cuadró, a lo meto, está bien, no pasa nada porque ese es tu papel de trabajo. Gracias, Entonces, profe. exacto. Sean ordenados, chicos, en una hoja va la teoría, en otra hoja la práctica y en otra hoja las cositas de operaciones que ustedes hacen, porque suelen ser muy desordenados y no se les entiende absolutamente nada y luego se entra en la discusión. Yo les va a enviar un Excel donde se tienen que anotar quiénes van a ir. ¿Listo? Porque en función de eso miramos cuántos caben en el aula o si tenemos que pedir otra aula. Así que a más tardar, el Excel complétenlo, asegúrense que quedó completo, es decir, escríbanse y luego vuelvan a ver si les quedó o no les quedó, porque suele pasar que no queda el nombre, porque en función de eso imprimimos también, chicos. Así que muy seguramente a más tardar hasta el domingo tienen que quedar inscriptos. ¿Sí me explico? Yo les voy a Sí, compartir profe. un Excel que va en un Drive y asegúrense, listo. Supongamos que lo hicieron el viernes. Vuelvan a entrar el sábado para asegurarse que está el nombre, porque a veces como que el Drive no guarda el nombre en el momento. Entonces, asegúrense eso porque el domingo imprimimos parciales, o si no, las personas que no están en la lista tienen que esperar a que vamos a imprimir, porque son muchos estudiantes y bueno, serían muchas cosas para imprimir. Y tenemos que imprimir con tiempo porque, bueno, si se nos llegase a dañar la impresora, tocaría ir a comprar, arreglarla o ir a buscar dónde las imprimimos. Así que más tardar hasta el domingo. De forma ordenada, si llegan al aula, no se organicen, traten de dejar un espacio y todo, pero bueno, si eso depende de, vamos a ver cuántos alumnos son, si es necesario tener que pedir otra aula. ¿Listo, chicos? Una cosa más, Dale, profesora. Te profe. iba a preguntar, Bueno, vamos con el chico. Hablando sobre los ejemplos que nos mencionó, que tendrían que ser explicativos y no una secuencia de cuentas, ¿podría brindarnos un ejemplo de ello? Un ejemplo de casos, como ya te expliqué, John les puede dar. John les dio casos, porque yo vi los casos que John les dio. Él les puede dar un caso como, por ejemplo, una compra financiada. Dice, se compra tanto de mercadería a crédito en la cual se paga un flete. Pin. Ustedes tienen que explicar y dar y calcular los valores. No es hacer el asiento, porque él no les pide cómo hágame el asiento contable. Es según cuál es el tratamiento contable que usted le daría al siguiente caso o siguiente operación. No es hacer el asiento contable, es explicarlo con sus propias palabras. Es como si ustedes dieran un examen oral, pero lo están haciendo escrito. ¿Sí me explico? Sí, profesora. John creo que John es de dar con muchos casos las clases, porque John en eso es muy didáctico. Así que cualquiera de los casos que él le dio cuando estuvieron repasando, practicando en la práctica, teoría y práctica les va a salir. Porque es como asegurarnos que ustedes no están, se aprendieron el asiento de memoria, sino que lo saben explicar. ¿Listo? No es el hacer el asiento contable, sino explicarlo y obviamente hacer los cálculos numéricos, ¿no? Profe, me queda duda. Entonces, ¿el asiento contable como lo aprendimos con el cuadro no lo hacemos? Depende de lo que les pida, tienen que leer bien el caso, porque no sé cómo les va a salir el caso, no, yo no armo los parciales, los arma él. Entonces puede ser que les pida que que expliquen el asiento contable o que solo hagan los cálculos y den la explicación o coden el argumento o les puede hacer el caso y él puede registrar y que ustedes digan está bien, está mal, explíquenlo. Entonces eso depende,
es simplemente para apropiación, es la explicación contable. La explicación contable no es hacer el asiento contable. Eso no quiere decir que no tengan que hacer el asiento contable. ¿Sí me explico? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces chicos, lean, repasen, practiquen y el martes, si pueden, escríbanle un mensajito si alguien ve que le generó alguna duda para que John hable con Hugo el martes y le refuercen esa partecita que les queda duda, ya sea sobre práctica o teoría. Pero bueno, para ahí tienen que preparar y estudiar y prepararse. ¿Listo? Dale, profe. Dale. Gracias. Listo. Bueno, chicos, muchísimas gracias y